Comenzamos con el análisis y resultados de la quiniela 21-45 de Pro Gol de la semana pasada. Ok, aquí se muestra lo que es los pronósticos de esta quiniela. La verdad me fue fatal esta semana, la verdad no alcancé a llegar a los 7 como es mi estimado más o menos, lo cual por debajo me quedé por medio de la media. Lamentablemente así que me equivoqué en varias y a ver si para esta me puedo recuperar en esta quiniela 21-46. Ok, primer encuentro Juárez contra Puma, me fui con un empate fijo y cayó la localía, ganó Juárez. Monterrey Pachuca, ahí me fui con un local empate y cayó el empate. Atlas contra Necaxa y empate visita, me fui en este encuentro y cayó la localía. Cruz Azul contra Guadalajara, ahí me fui fijo con el local y salió bien, ganó la máquina de Cruz Azul. Después en el casillero número 5, Tigres Femenil contra Monterrey con un local visita y me cayó el empate en este encuentro. Mazatlán contra San Luis, me fui con un local con Mazatlán, pero cayó la victoria de San Luis. Después en el casillero 7, Sevilla contra Atlético de Madrid, ahí me puse empate de visita y cayó la victoria de Atlético de Madrid. En Arsenal contra el Tottenham me fui con un local fijo y cayó la victoria de Arsenal. Mientras que el Southampton y Everton me fui con un empate de visita y cayó la victoria del Everton. En el castillo número 10, Frankfurt contra Unión Berlín, me fui con Unión Berlín y cayó la victoria de Frankfurt. Chávez contra Estoril, me fui con una visita y cayó el empate como un posible resultado, como ya he comentado anteriormente. Besiktas contra el Fenerbahce, en el castillo número 12, me fui con local visita y cayó el empate sorpresa en este partido. Ya el PAO contra el Panathinaikos, en el castillo número 13, me fui con el local empate y cayó la victoria del Panathinaikos. En el castillo número 14, América de Cali contra Atlético Nacional, me fui con la visita y cayó sorpresivamente el empate en este encuentro. Ya en el recuento de daño de la quinela, en el mapa comparativo de la quinela, en la cual me fui con 7 fijos y 7 dobles, me tuve un total de 5 aciertos, lo cual fue por menos de la mitad, lo cual fue la peor quinela que he hecho en este inicio, la verdad, desde que se creó este canal. A ver si para esta quinela me puedo recuperar y establecer una idea más o menos más general del sistema aquí. Comenzamos con el análisis y datos de la quinela 21-46 de tu quinela Pro Gol de fin de semana. Comenzamos. La bolsa acumulada para esta quinela 21-46 es de 7.300.000 pesos. Es el premio en esta quinela. Suerte. Primer partido. Cruz Azul contra León. Cruz Azul en tus últimos 5 encuentros lleva 4 victorias, 0 empates y una sola derrota. Mientras que el equipo de León en tus últimos 5 encuentros lleva 3 victorias, un empate y una sola derrota. En los últimos 5 encuentros como local, el equipo de Cruz Azul lleva 4 victorias, 0 empates y una sola derrota. Mientras que el equipo de León en tus últimos 5 encuentros de visita lleva una sola victoria, 0 empates y 4 derrotas. En los últimos 5 encuentros que han tenido Cruz Azul y el León han sido 4 victorias para el Cruz Azul, 0 empates para ambos equipos y una sola victoria para el León. Su último juego lo tuvieron el 15 de septiembre de 2022, en la cual Cruz Azul y León quedaron 2-1. Para este encuentro me voy con la máquina, gana Cruz Azul. Siguiente partido, Puebla contra Chivas. En los últimos 5 encuentros del Puebla ha tenido 2 victorias, un empate y 2 derrotas, mientras que el equipo de Chivas en sus últimos 5 encuentros lleva 0 victorias, 0 empates y 5 derrotas. En los últimos 5 encuentros como local, el equipo del Puebla lleva 2 victorias, 2 empates y una sola derrota, mientras que el equipo de Chivas en sus últimos 5 encuentros lleva una sola victoria, un empate y 3 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos entre el Puebla y el Chivas
han sido 2 victorias para el Puebla, un empate para ambos equipos y 2 victorias para el Chivas. Su último juego lo tuvieron el 10 de septiembre de 2022, en la cual Chivas y Puebla quedaron 1-0. Para este encuentro me voy con un local. Siguiente partido: Almería contra Rayo Vallecano. En los últimos 5 encuentros de Almería lleva una sola victoria, 0 empates y 4 derrotas, mientras que el equipo de Rayo Vallecano en sus últimos 5 encuentros lleva 2 victorias, 0 empates y 3 derrotas. En los últimos 5 encuentros como local, el equipo de Almería lleva 2 victorias, 0 empates y 3 derrotas, mientras que el equipo de Rayo Vallecano en sus últimos 5 encuentros de visita lleva una sola victoria, 1 empate y 3 derrotas. Los últimos 5 encuentros de cara a cara entre ambos equipos han sido 2 victorias para Almería, 1 empate para ambos equipos y 2 victorias para el Rayo Vallecano. Su último juego lo tuvieron el 1 de abril de 2021, en la cual Almería y Rayo Vallecano quedaron 0-1. Para este encuentro me voy con un local visita. Siguiente partido: Sevilla contra Atlético de Bilbao. En los últimos 5 encuentros del Sevilla ha tenido una sola victoria, 2 empates y 2 derrotas, mientras que el equipo de Atlético Bilbao en sus últimos 5 encuentros lleva 4 victorias, 0 empates y una sola derrota. En los últimos 5 encuentros como local, el equipo de Sevilla lleva una victoria, 1 empate y 3 derrotas, mientras que el equipo Atlético Bilbao en sus últimos 5 encuentros de visita lleva 3 victorias, 1 empate y una sola derrota. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre ambos equipos han sido 3 victorias para el Sevilla, 0 empates para ambos equipos y 2 victorias para Atlético Bilbao. Su último juego lo tuvieron el 21 de mayo de 2022, en la cual Sevilla y Atlético Bilbao quedaron 1-0. Para este encuentro me voy con un empate de visita. Siguiente partido: Cádiz contra Español. En los últimos 5 juegos del Cádiz ha tenido una sola victoria, 1 empate y 3 derrotas, mientras que el equipo de Español en sus últimos 5 juegos lleva una sola victoria, 1 empate y 3 derrotas. En los últimos 5 encuentros como local, el equipo de Cádiz lleva 0 victorias, 1 empate y 4 derrotas, mientras que el equipo de Español en sus últimos 5 encuentros de visita lleva una victoria, 2 empates y 2 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre ambos equipos han sido una victoria para Cádiz, 1 empate para ambos equipos y 3 victorias para el Español. Su último juego lo tuvieron el 17 de enero de 2022, en la cual Cádiz y Español quedaron 2-2. Para este encuentro me voy con un empate visita. Siguiente partido: Real Sociedad contra Villarreal. En los últimos 5 juegos del Real Sociedad lleva 4 victorias, 0 empates y una sola derrota, mientras que el equipo de Villarreal en sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, 2 empates y una sola derrota. En los últimos 5 encuentros como local, el equipo Real Sociedad lleva 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas, mientras que el equipo de Villarreal en sus últimos 5 encuentros de visita lleva 2 victorias, 2 empates y una sola derrota. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre ambos equipos han sido una victoria para el Real Sociedad, 2 empates para ambos equipos y 2 victorias para el Villarreal. Su último juego lo tuvieron el 14 de mayo de 2022, en la cual Villarreal y Real Sociedad quedaron 1-2. Para este encuentro me voy con la localidad, gana el Real Sociedad. Siguiente partido: Arsenal contra el Liverpool de la Liga Premier. En los últimos 5 juegos del Arsenal lleva 4 victorias,
0 empates y una sola derrota, mientras que el equipo Liverpool en sus últimos 5 juegos lleva 2 victorias, 2 empates y una sola derrota. En los últimos 5 encuentros como local, el equipo de Arsenal lleva 5 victorias, 0 empates, 0 derrotas, mientras que el equipo Liverpool en sus últimos 5 encuentros de visita lleva 0 victorias, 2 empates y 3 derrotas. En los últimos 5 juegos entre ambos equipos han sido 0 victorias para el Arsenal, 1 empate para ambos equipos y 4 victorias para el Liverpool. Su último juego lo dio el 15 de marzo de 2022, en la cual Arsenal y Liverpool quedaron 0-2. Para este encuentro me voy con local, gana Arsenal. Los invito a suscribirse y a compartir tu canal ProGol Pro 7, en la cual daremos el análisis y datos de la quiniela de ProGol de media semana, fin de semana y revancha. Siguiente partido, Monza Brianza contra Spezia de la Liga Italiana. En los últimos 5 juegos del Monza lleva 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas, mientras que el equipo de Spezia en sus últimos 5 juegos lleva una sola victoria, 1 empate y 3 derrotas. En los últimos 5 juegos como local, el equipo de Monza lleva 2 victorias, 0 empates y 3 derrotas, mientras que el equipo de Spezia en sus últimos 5 juegos como de visita lleva 0 victorias, 1 empate y 4 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre ambos equipos han sido 0 victorias para el Monza, 3 empates para ambos equipos y 2 victorias para el Spezia. Su último juego se jugó el 16 de abril del 2011, en la cual Monza y Spezia quedaron 0-0. Para este encuentro muy un local empate. Siguiente partido, Salernitana contra Verona. En los últimos 5 juegos de Salernitana lleva 0 victorias, 3 empates y 2 derrotas, mientras que el equipo de Verona en sus últimos 5 juegos lleva una sola victoria, 1 empate y 3 derrotas. En los últimos 5 juegos como local, el equipo Salernitana lleva una victoria, 1 empate y 3 derrotas, mientras que el equipo de Verona en sus últimos 5 juegos de visita lleva 0 victorias, 3 empates y 2 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre ambos equipos han sido 2 victorias para Salernitana, 1 empate para ambos equipos y 2 victorias para el Verona. Su último juego lo tuvieron el 8 de enero de 2022, en la cual Verona y Salernitana quedaron 1-2. Para este encuentro me voy con el local. Siguiente partido, Udinese contra Atalanta. En los últimos 5 juegos de Udinese lleva 5 victorias, 0 empates, 0 derrotas, mientras que el equipo de Atalanta en sus últimos 5 juegos lleva 4 victorias, 1 empate y 0 derrotas. En los últimos 5 encuentros como local, el equipo udinese lleva 4 victorias, 1 empate y 0 derrotas, mientras que el equipo de Atalanta en sus últimos 5 encuentros de visita lleva 4 victorias, 0 empates y una sola derrota. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre ambos equipos han sido 0 victorias para Udinese, 2 empates para ambos equipos y 3 victorias para Atalanta. Su último juego lo tuvieron el 8 de enero de 2022, en la cual Udinese y Atalanta quedaron 2-6. Para este encuentro me voy con un local visita. Siguiente partido, Mainz contra Leipzig de la Liga Alemana. En los últimos 5 juegos del Mainz lleva una sola victoria, un empate y 3 derrotas, mientras que el equipo de Leipzig en sus últimos 5 encuentros lleva 2 victorias, 0 empates y 3 derrotas. En los últimos 5 encuentros como local, el equipo de Mainz lleva 0 victorias, 3 empates y 2 derrotas, mientras que el equipo de Leipzig
En sus últimos 5 encuentros de visita lleva una sola victoria, 0 empates y 4 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre ambos equipos han sido 2 victorias para el Maine, 0 empates para ambos equipos y 3 victorias para Leipzig. Su último juego lo tuvieron el 7 de enero de 2022, en la cual Leipzig y Maine quedaron 4-1. Para este encuentro me voy con un local empate. Siguiente partido: Coritiba contra Bragantino de la Liga de Brasil. En los últimos 5 juegos de Coritiba lleva 3 victorias, 0 empates, 2 derrotas, mientras que el equipo Bragantino en sus últimos 5 juegos lleva 0 victorias, 4 empates y una sola derrota. En los últimos 5 encuentros como local, el equipo de Coritiba lleva 3 victorias, 0 empates y 2 derrotas, mientras que el equipo Bragantino en sus últimos 5 encuentros de visita lleva 0 victorias, 2 empates y 3 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre ambos equipos han sido 2 victorias para el Coritiba, 2 empates para ambos equipos y una victoria para Bragantino. Su último juego lo dio el 14 de junio de 2022, en la cual Bragantino y Coritiba quedaron 4-2. Para este encuentro me voy con el local. Siguiente partido: Orenburgo contra Amat de la Liga de Rusia. En los últimos 5 juegos de Orenburgo lleva 3 victorias, 0 empates, 2 derrotas, mientras que el equipo Amat en sus últimos 5 juegos lleva 3 victorias, 0 empates y 2 derrotas. En los últimos 5 encuentros como local, el equipo de Orenburgo lleva 5 victorias, 0 empates, 0 derrotas, mientras que el equipo Amat en sus últimos 5 encuentros de visita lleva 3 victorias, 0 empates, 2 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre ambos equipos han sido 0 victorias para Orenburgo, 1 empate para ambos equipos y 4 victorias para Amat. Su último juego lo dio el 30 de agosto de 2022, en la cual Amat y Orenburgo quedaron 3-1. Para este encuentro me voy con un local visita. Siguiente partido: Banfield contra Gimnasia de la Liga de Argentina. En los últimos 5 juegos del Banfield lleva 2 victorias, 1 empate, 2 derrotas, mientras que el equipo de Gimnasia en sus últimos 5 juegos lleva una sola victoria, 1 empate y 3 derrotas. En los últimos 5 encuentros como local, el equipo de Banfield lleva 3 victorias, 1 empate, una sola derrota, mientras que el equipo de Gimnasia en sus últimos 5 encuentros de visita lleva una sola victoria, 2 empates, 2 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre ambos equipos han sido 3 victorias para el Banfield, 2 empates para ambos equipos y 0 victorias para el Gimnasia. Su último juego lo dio el 20 de febrero de 2022, en la cual Banfield y Gimnasia quedaron 4-0. Para este encuentro me voy con el local. Los invito a suscribirse y a compartir su canal ProGol Pro 7, en la cual daremos el análisis y datos de la quiniela de ProGol de media semana, fin de semana y revancha. Damos por finalizado el análisis y datos de la quiniela 21-46. Suerte y nos vemos.